Curso de Cristianismo Avanzado, tomo 2. Jesucristo, el nombre de Jesucristo, se compone de Jesús, que es una persona de carne y hueso, y del Cristo, que es el Verbo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era y es con Dios, porque el Verbo es la palabra que sale de la voz de Dios, y la voz es la energía creadora, no solo de Dios, sino de todo aquel que nace de nuevo. Y que además el viejo hombre mengúa para que el Cristo crezca en su alma. Templo que debe de ser de Dios en nuestro interior. Pero, desafortunadamente, también en ese templo moran las tinieblas y el Cristo se pasea sobre la faz de las tinieblas en nuestra alma. Pero las tinieblas no prevalecen sobre la luz, sobre el Cristo, por más mínima que sea esa energía divina en nosotros. Por el Cristo fueron hechas todas las cosas que existen, y sin Él, nada de lo que existe existiera. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Jesús es el Hijo de la Virgen María y también de Dios, literal. ¿Cómo es esto? Está claro que por el Verbo, Dios creó todo lo que existe. ¿Qué tan imposible es para Dios colocar el elemento necesario en el vientre de María para concebir a Jesús sin necesidad de intervención de hombre, o sea, de José? Hay una serie de matrimonios en la Biblia que habla de que eran estériles y por voluntad de Dios tuvieron hijos, aunque físicamente estaban imposibilitados por estériles, pero además por vejez, como Abraham y Sara, cuando nació Isaac. En la Biblia se menciona la infertilidad en los matrimonios de Sara, Rebeca y Ana. En estos casos, Dios les concedió milagrosamente tener hijos. Rebeca de Isaac o Jacob, Ana de Alcana, Ana, esposa de Joaquín, madre de María, Elizabeth, esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista, concibieron por voluntad y el Verbo de Dios. Y ya sabemos que el Verbo es la energía divina del Cristo. La diferencia es que con todas esas justas mujeres sí hubo intervención del esposo. Antes de nacer, Jesús era hijo de Dios, pero al nacer de mujer, heredó el pecado de Adán. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado antes de nacer, pues era hijo de Dios. Conoció pecado, pero no lo cometió al nacer de María y heredar el pecado original, para que en carne y hueso se hiciera justicia para la humanidad y Jesús recuperara el estado original del hombre y nos diera la oportunidad de ser llamados nuevamente hijos de Dios. Jesús crecía en estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. La gracia es el Verbo, o sea, el Cristo. Y el Cristo es una red divina creadora en todo el multiverso. El Verbo es Dios. El Cristo es Dios. Como ser humano, el Cristo cometió errores,
Por ejemplo, cuando se les perdió a sus padres sin avisarles. Para cualquiera es un acto de desobediencia. Pero ya el Cristo prevalecía en Jesús, se imponía, sobresalía en Jesús y se justificó ante sus padres diciendo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y es que el Cristo hablaba con los maestros, sacerdotes, eruditos del templo, mostrándoles su sabiduría. Una sabiduría que asombraba a estos sabios de las Escrituras Sagradas. En libros apócrifos se narran más experiencias de Jesús, que como niño, adolescente y joven también tenía tentaciones. Recuerden que mientras más grande es la luz en nuestro interior, más son las tinieblas, más grandes son las tentaciones. Pero no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Si solo tenemos un bebé del Cristo en nuestro interior, las tentaciones serán leves, porque nuestra fuerza espiritual es leve. Pero si resistimos sin caer en la tentación, el Cristo crece, de ser bebé a ser niño en nuestro interior, y las tentaciones van subiendo más fuertes, mientras más crece el Cristo. Pero no tendremos tentaciones más allá de lo que podamos soportar. Mientras más crece el Cristo en nuestro interior, más fuerza espiritual tenemos para soportar tentaciones mayores. Así Jesús fue creciendo en estatura, gracia y sabiduría. Las tentaciones iban en aumento, bajo la instrucción de los esenios, un pueblo formado por gente justa, estudiosa de Dios, siervos fieles y obedientes de Dios. Con ellos aprendió el poder de la oración, que es hablar con Dios, y de la meditación, que es escuchar a Dios. También los ángeles lo asistían. En esas prácticas de meditación, Jesús recibía instrucción y enseñanzas de ángeles y maestros divinos celestiales. Lucas 20, 40 al 44. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Esto es cuando alguien lanza una piedra, la distancia que recorre en caer. Y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En el desierto también los ángeles servían a Jesucristo. Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó. Y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Cuando fue ascendido al cielo, 2 ángeles aparecieron a los apóstoles diciendo: ¿qué miráis al cielo? Así como Jesucristo fue levantado hacia las nubes, así lo verán volver con toda su gloria. Como verán, los ángeles bajaban y ayudaban a Jesucristo. Y en esas condiciones siguió el Cristo creciendo en su alma. Y el pecado original fue saliendo de Jesús, hasta estar lleno del Cristo y del Espíritu Santo un 100%, quedando su alma llena de luz, como la tenía Adán antes de pecar, como también la tenía Luzbel antes de pecar. Jesús salió del desierto y fue ante Juan el Bautista para ser bautizado. Entonces escuchó la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo inició su ministerio
y escogió a sus discípulos que no tenían estudios. Hechos 4:13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesucristo. Jesucristo conocía a maestros sabios, siervos de Dios, estudiados y letrados en las Santas Escrituras. Sin embargo, no los escogió a ellos, diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La buena noticia, estimado oyente de este audiolibro, es que tú y yo somos pecadores. Pero qué bueno que tú tienes estudios, certificados o títulos. Pero si no los tienes como yo, ya que soy autodidacta, no te preocupes. Jesucristo ve nuestros corazones y sabe si tenemos potencial para ser rescatados, redimidos, y por nuestra fe y arrepentimiento podamos llegar a ser salvos. Jesucristo dijo: ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. El Padre, por medio del Cristo, habla por nosotros. Como dice la Biblia: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en nosotros. Ojo, Pedro le dijo a Jesucristo: tú eres el Cristo, el Verbo encarnado, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le dijo: bienaventurado seas, Simón, porque no te ha sido dado de sangre y carne, sino de mi Padre que está en el cielo. Después Jesucristo les dijo a los apóstoles lo que habría de padecer, y Pedro se opuso diciendo que no lo permita. Pero volviéndose Jesucristo, él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿A dónde voy? Es que somos inspirados por el Cristo para hablar, obrar o escribir, pero también somos incitados por el diablo para pecar. Mi experiencia es que es tan sutil la tentación que llegamos a creer que somos nosotros quienes están actuando mal. Y sí, pero provocados por el diablo, ya que él no respeta nuestro libre albedrío y se necesita estar muy atentos y despiertos para darnos cuenta. En este preciso momento, el diablo puede pretender que lo que escribo sale de mí, porque yo soy sabio según él, pero no, yo sé lo que soy, y esto lo hago en un afán de obedecer a Dios. Yo no soy ningún santo, pero Dios conoce el nivel espiritual en mí, en mi ser, que yo mismo ignoro. Por eso no pretendo ser reconocido ni aclamado. Lo que he estudiado por más de 50 años, lo que he captado en meditación y discernimiento en espíritu, y verdad de la Biblia, lo comparto, y sé que cuando menos una persona en el mundo se va a detener a reflexionar sobre este concepto. Y para mí, con eso me siento bien, más que satisfecho. Gracias a Dios y a ti que aún me escuchas. Es muy importante saber que somos influenciados a actuar y pensar mal. Cuando estamos poseídos por el demonio de la ira, hacemos y decimos cosas que hieren y lastiman. Nos aflora el odio, mentimos, intrigamos, tergiversamos la verdad, pues siempre creemos tener la razón, y después nos arrepentimos, llenos de depresión, tristeza y angustia. A veces nos destruimos
por haber cometido tal injuria. Y tus allegados te dicen, te desconozco. La verdad, no eras tú, estabas fuera de sí. Y así son todos los egos que traemos dentro. Así lo dice la psicología o personalidades. O que somos cambiantes y volubles. La envidia es terrible también. Pero poco reconocemos que la tenemos. Eso hace mucho daño. La Biblia a esos egos le llama demonios. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, lo invitamos a entrar porque Él sí respeta nuestro libre albedrío. El Cristo nace en nuestro corazón. En realidad, el Cristo está en nosotros desde siempre, por la eternidad, y es quien nos mantiene vivos en lo físico. Si no fuera así, no viviríamos. Cuando permitimos a Jesucristo entrar, se convierte en la luz en nuestro interior y empieza a crecer. Entonces los demonios en nuestro interior tiemblan, y al igual que en el templo. Juan 2, 19, 21. Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Los judíos le replicaron, 46 años costó construir este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. Pero el templo de que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Y el Cristo empieza a expulsar demonios de nuestra alma, que viene siendo el templo de Dios en nuestro interior. Los egos, personalidades o demonios salen y el Cristo crece, haciéndonos más fuertes. Cuando nos sentimos mal en nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Acudimos al médico. Él nos examina, nos hace estudios de laboratorio, de radiografías y todo lo necesario para determinar la causa de nuestros síntomas. Hasta entonces nos dan el medicamento. ¿A dónde voy con eso? Si sabemos qué tipo de enfermedad tenemos, hasta entonces podemos sanarnos. Si tenemos vicios, manías, depresión, problemas de personalidad, comportamientos antisociales, etc., la mayoría de las veces no nos detenemos a analizar, a reflexionar que el problema somos nosotros mismos. Pero aún así, no es nuestro ser quien comete esos errores, sino la egolatría, las tinieblas que habitan en nuestra alma. Por eso es necesario estudiar y conocer a nuestro adversario. Algunos creyentes creen que el Cristo nos defiende y que Dios nos libra de todo mal, y es cierto, pero Dios no actúa si no lo autorizas. Él respeta mucho nuestro libre albedrío. Además, tenemos que tener la fe suficiente para que se active la acción de Dios a tu favor. Me llamó mucho la atención la experiencia de Saulo de Tarso, quien es Pablo, que dice, le pedí a mi Señor que me quitara este aguijón y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dijo Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay demonios, egos o personalidades que no salen de tu alma, ni pidiéndole a Dios que te libre de ellos. Suena increíble, es decir, poco creíble. Dice el Cristo, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo es eso? Yo mismo tengo alter egos, tengo aguijones que me atormentan.
A veces quisiera mantenerme tranquilo o ecuánime cuando algo o alguien me molesta. Y mi ira, que no es mía, brota haciéndome hablar y actuar con coraje. Y ese ego me hace pecar. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo creen que era el sentimiento de Jesucristo cuando con un látigo expulsó a los mercaderes del templo? Jesucristo estaba airado, volcó las mesas, espantó a los animales, golpeando el piso y los objetos, pero no golpeó a nadie. Los soldados quisieron apresarlo, pero él se fue pasando impunemente entre ellos, saliendo de ahí. Lo perdieron de vista y no le pudieron hacer nada. Asimismo pudo haberse retirado entre los soldados que lo apresaron, inmovilizándolos, pero no lo hizo. Pero Jesucristo sabía perfectamente que el demonio de la ira estaba tentándolo y fácilmente lo eludió. Cualquiera de nosotros hubiera reaccionado golpeando e insultando gente y pecando. Jesucristo no. Pero Jesucristo tenía un 100% del Cristo en su alma. Ya estaba limpio y puro. Ya era Dios. Ya era hijo de Dios nuevamente. Pero entonces, ¿por qué era tentado? Efesios 6, 12, 14. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Dijo Pablo, hay egos, potestades, principados, huestes de maldad espirituales en las regiones celestes. Hay huestes de maldad que ya salieron de nuestra alma, pero andan rondando en nuestro exterior, queriendo volver a habitar en nuestra alma. Mateo 12:44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Y así acechaban a Jesucristo desde afuera de su cuerpo. Pero Él ya lo sabía, nosotros no. Y el alma de Jesucristo estaba limpia y barrida. Y los egos, demonios, personalidades, querían regresar y querían volver a entrar en su alma.